el expresidente Gustavo Petro ya había denunciado cómo las famosas granjas de bots, cómo la manipulación de la información, cómo el hackeo constante a las democracias del mundo, pero especialmente las latinoamericanas, iban a determinar hacia qué lado de la balanza política o ideológica se iba a inclinar en todos los países, tal como pasó aquí en Colombia. Quienes junto con él veníamos denunciando cómo la intención de elegir, cómo la información misma, cómo la percepción de la realidad que tenemos las sociedades latinoamericanas ha venido siendo manipulada desde oscuros escenarios por oscuros personajes como el señor Cerimedo. Pues hoy vemos ratificadas, confirmadas nuestras sospechas de alguna época y nuestras denuncias de épocas posteriores, y hoy pues están ahí a la luz de todos. Sobre cómo este entramado del señor Cerimedo encaja en la realidad política de Colombia y por qué es una pieza fundamental en el modelo de gobierno que quiere implantar quien se dice el actual presidente de Colombia, el señor Abelardo de la Espriella, es que queremos compartir con ustedes algunas reflexiones en esta edición central de la conversa de fin de semana. Sin más carreta, sin más propaganda, queremos dejarlos con la presentación oficial del espacio y unos muy corticos pero demasiado importantes mensajes para ustedes, y arrancamos en esta edición central de la conversa del día de hoy, que es fascismo y censura. Entonces, denle me gusta a este video, denle compartir también en sus redes sociales y por favor no se desacomoden, o mejor acomódense bien para que arranquemos en esta edición de la conversa de fin de semana. No se desconecten, que ya arrancamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición central de la conversa de fin de semana. Les invitamos a compartir algunas reflexiones alrededor de los hechos, personajes y temas que han generado opinión pública en días recientes. No olviden darle me gusta a nuestros contenidos y convertirse en seguidores y suscriptores en nuestros canales y demás perfiles en las redes sociales. Únase a la conversación correcta para que no los sigan desinformando y manipulando. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. No ha pasado ni un mes del nuevo gobierno y en el ICBF ya hay una señal preocupante. Lo diferente parece molestar, y si molesta, se elimina. Esta semana, María Carolina Restrepo, la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protagonizó dos decisiones que dicen bastante sobre el rumbo que quiere darle a la institución encargada, paradójicamente, de proteger y escuchar a la niñez. Restrepo ordenó retirar un mural ubicado en la sede del ICBF porque encontró allí palabras como lucha y resistencia chiquita, además de dibujos que consideró cargados de contenido político. Pero, ¿realmente era político? ¿O simplemente fue la interpretación de la nueva directora? Resistencia Chiquita es una colectiva artística de niñas de Bogotá, surgida después del feminicidio de Juliana Zamboní, que trabaja alrededor de las violencias contra las niñas y su derecho a expresarse. ¿Será que a la señora María Carolina la palabra resistencia le produce pesadillas? Porque donde había arte, ella encontró ideología y lo mandó a borrar. Pero esto no fue lo único. Desde la Oficina de Comunicaciones de la entidad, también impartió la directriz de dejar de utilizar específicamente la palabra niñas en las comunicaciones del ICBF. Antes eran niños, niñas y adolescentes. Ahora solo serán niños y adolescentes. Entonces, no solo se manda a callar el arte de las niñas, sino que también se cuestiona la forma de nombrarle. ¿Qué sigue? Porque así empieza. Borran cómo nos nombran y terminan borrando nuestros derechos. Resulta paradójico que una entidad cuya misión es reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos inaugure esta nueva etapa estableciendo qué expresiones infantiles son aceptables y cuáles no. Porque si cada mural, palabra o enfoque asociado a una visión distinta a la del nuevo gobierno será leído primero como adoctrinamiento o ideología,
El ICBF podría terminar inaugurando una curiosa doctrina institucional: proteger a los niños, niñas y adolescentes de todas las ideologías, excepto de la ideología de quienes lo dirigen. Qué bueno que estén aquí todavía conectados en esta edición central de la conversa de fin de semana. Agradecerles por estar aquí e invitarlos a que se acomoden, a que le den compartir a este espacio. En la primera reflexión que queremos compartir con ustedes alrededor de la noticia, pues del apresamiento del señor Cerimedo, de descubrimiento de sus granjas de bots y de sus vínculos con la derecha latinoamericana. Pero antes de entrar a ese tema particular, de escribirlo para la gente que todavía de pronto está un poquitico en el aire y no sabe qué pasa, queremos dar como una especie de contextualización para tratar de juntar estas piezas de este rompecabezas tan tenaz, tan atroz y tan peligroso para la democracia y para la vida de las sociedades como la colombiana. En primer lugar, uno de los elementos fundamentales o principales, o uno de los que tiene mayor peso, diría yo, en este modelo de sociedad y de gobierno que trajo consigo la desafortunada elección, comillas, comillas, ahorita verán por qué comillas, comillas, del señor Abelardo de la Espriella como supuesto presidente de Colombia, tiene que ver ese impulso, ese tufillo, ese desagradable olor, esa impronta del fanatismo religioso, del fundamentalismo religioso. Quizás uno de los sellos característicos, por lo menos en el siglo pasado, en el siglo XX y comienzos de esta parte del siglo XXI, que tiene que ver con estos gobiernos fuertes, cuando no dictaduras, del siglo pasado, gobiernos fuertes, autoritarios. Algunos han llamado dictaduras democráticas, otros tanto, un poco más en la onda llaman liberalismo alternativo, otros como el señor Milei y sus asociados se llaman libertarios. Pero ¿qué tienen de común con las viejas dictaduras, los viejos autoritarismos del siglo XX? Estoy hablando, para poner ejemplos, el caso predominante del generalísimo Franco en España, del señor Mussolini, el Duce en Italia, pero aquí en Colombia también ellos tuvieron su representación, su aliado, su socio. Vemos cómo entre ellos se van imbricando, se van uniendo el señor Laureano Gómez. Y ustedes más adelante verán qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viviendo hoy o lo que estamos empezando a padecer el día de hoy. Laureano Gómez, jefe natural del Partido Conservador a mediados del siglo XX. Todos ellos comparten hoy con el señor de la Espriella esa línea de brindarle al discurso, pero sobre todo a las decisiones de tipo religioso, predominancia, es decir, ponerlas en el primer lugar, no tanto del debate, sino de las decisiones de gobierno. Algo peligrosísimo, algo que expertos, estudiosos, sociólogos, filósofos, politólogos han señalado como peligroso para la vida misma de las sociedades. Juntar dos aspectos de la vida social, pero también de la vida íntima de la humanidad, tienen sus riesgos. El uno, el aspecto religioso, la profesión de fe, la espiritualidad, que son tan íntimos, tan inherentes a cada uno de nosotros y que como tal deberían estar guardados en un fuero especial, alejado de otro tipo de manipulaciones o de posibles manipulaciones como de tipo económico, como de tipo electoral. En escenarios como los del señor Franco en España, de Mussolini en Roma, de Laureano Gómez en Colombia o del señor de la Espriella actualmente también en Colombia y bueno, y en otras partes del mundo, suponen una manipulación descarada de la profesión de fe, de la religión como tal. Entonces, en ese sentido, cuando uno, aquí en Colombia, somos testigos de los nombramientos,
bueno, cuando supimos, porque ahora se supone que el señor, comillas, ahora un paréntesis aquí, el señor de la Espriella se tomó unas atribuciones bastante locas, por ponerle algún tipo de calificativo, de ocultar, censurar, vamos viendo para allá cómo va la cosa, de censurar la información sobre los nombramientos, sobre las hojas de vida de quienes él va a nombrar para acompañarlo en este ejercicio, comillas, comillas, de su gobierno, pues da una idea, da una pista sobre la intencionalidad oscura del manejo de estas hojas de vida. Cuando nos dimos cuenta, pues el señor de la Espriella ya había nombrado en su gabinete, es decir, como acompañante de su gobierno, a 3 personajes importantes, por mencionar los más llamativos, los más renombrados, los más famosos. En el, en el Ministerio de Educación, quizás nosotros aquí ya lo habíamos señalado como, no tanto como llamativo, sino como peligroso, como una señora también fundamentalista de estas iglesias protestantes. Ahora van a ver ustedes la paradoja de estas iglesias protestantes, de estas sectas evangélicas, como rectora de la educación, que contrario a lo que dice una parte de la Constitución y creen muchos, que es un servicio público, no es un derecho fundamental, en creencia de muchos de nosotros, poner en la cabeza como rectora de la educación y la formación académica de los colombianos y las colombianas a una señora caracterizada por su fundamentalismo, por su sectarismo religioso, pues rompe con toda una tradición de un Estado laico, como lo recomiendan las personas que han estudiado esto, cómo deben ser los estados, y que lo han señalado como conveniente para no provocar actuaciones disparatadas, pero sobre todo actuaciones abusivas. ¿En qué sentido? En tratar de imponer dentro de una sociedad una visión parcializada, una visión, si acaso mayoritaria, en el mejor de los casos, de la realidad, pero sobre todo de mezclar la ideología religiosa con la vida cotidiana de las personas. Es decir, y aquí viene otro dicho popular que vale la pena traerlo a colación: el que las hace se las imagina. Miren que ponen a la señora Vivian Morales ahí, y de las primeras decisiones, de las primeras declaraciones que hace la flamante ministra de Educación, es que va a poner en cintura a los profesores para que dejen de estar adoctrinando. Y las primeras decisiones, las primeras declaraciones van en ese mismo orden de ideas, es decir, tratar de adoctrinar toda la sociedad colombiana en la religión, en una única forma de ver la realidad, en una única forma de profesar la espiritualidad y traerla a la práctica cotidiana. Eso se llama adoctrinamiento. Entonces, se la sospechaban, y entonces, pero ahorita ellas sí la están practicando. Y entonces, más allá de lo que algunos de ustedes están dirando, pero eso qué tiene que ver, igual el que va a ser, lo será, y una cosa es la educación y otra cosa es la religión. En el fondo, todo tiene que ver, porque cuando usted ideologiza desde el punto de vista de la religión, la formación académica puede llegar a exabruptos tales como generar personas que piensan, por ejemplo, que las vacunas no son necesarias o que la Tierra es plana. Cosas como de ese tipo, como pensar que, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, que la opción la opción de preferencia sexual de cada uno de nosotros, que es íntima, que es individual, que pertenece a la esfera de nuestra dignidad, también debe estar abierta al escrutinio y debe ser impuesta por una visión particular religiosa. Entonces, todo este tipo de cosas manejadas desde el Ministerio de Educación pueden generar una sociedad truncada, una sociedad encerrada, una sociedad malograda.
Entonces, por eso los especialistas, los académicos, los pensadores, siempre han recomendado separar el ejercicio de la espiritualidad del ejercicio del Estado. Incluso, vámonos al extremo de la religiosidad. Para quienes, como la señora Vivian Morales y los otros personajes que vamos a ver ahorita para concluir esta primera reflexión, plantean que el Evangelio es el manual de vida que deberíamos de tener todos, por decisión de ellos, que son poquitos. Habría que recordarles que esto que acabamos de decir, es decir, un Estado laico que separa lo de la fe de lo del ejercicio de la administración pública, eso lo dicen también en los mismos evangelios. Yo no soy una persona excesivamente religiosa, pero alguna vez sí leímos la Biblia, leímos el Evangelio. Y en uno de esos apartes, Jesús, que es Jesús resucitado, que es el centro pues de la profesión evangélica, también lo señalaba: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, una especie de señalamiento de que había que separar los escenarios de la política y de la religión. Si el personaje central del dogma confesional, de personas como Vivian Morales, como del señor Beltrán o de la señora Carolina Restrepo y del nuevo converso Abelardo de la Espriella, es Jesucristo, y él mismo lo está diciendo en las escrituras que parecen ser el manual de vida que nos quieren imponer a todos. Si ahí ya está escrito, uno no entiende cómo ellos desobedecen la palabra de Dios haciendo todo lo contrario. Y para que vean ustedes cómo estas decisiones son a todas luces autoritarias, a todas luces abusivas, veamos el caso de la directora del ICBF. Ustedes veían ahí en el clip que ya nos está diciendo qué fue que pasó. Es increíble, por decirlo menos, cómo una señora que ha sido nombrada por el que se dice que es presidente de la República en uno de los cargos quizás más importantes que tiene que ver con el manejo de la sociedad, el manejo de lo social, pero sobre todo sobre el cuidado de los niños, personajes, perdónenme la expresión personaje, personas de especial protección en todas las legislaciones del mundo, en todos los aparatos jurídicos del mundo, inclusive a nivel internacional. Por eso hay una Declaración Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde se declara, y todos los estados firmantes, y creo que casi la mayoría de los estados del mundo, por simple hecho de la naturaleza, saben que los integrantes de las sociedades que merecen especial sumo cuidado y atención son los niños, niñas y adolescentes, porque en ellos está situado y esperanzado nada menos que la pervivencia de la especie, como especie humana que somos, y el desarrollo mismo de cada una de las sociedades, en los niños. Si no hay niños, niñas, si no se los cuida, pues no va a haber sociedad a un mediano y futuro plazo. Personajes como esta señora y otros más que siguen su credo religioso, creen que borrar una palabra es atacar lo que ellos han denominado la famosa ideología de género. Entre otras, una elucubración, un pajazo mental de la derecha, en el que supuestamente el reclamar derechos por parte de las mujeres, el reclamar el ejercicio pleno de su sexualidad, de disponer a conciencia de su dignidad, de su foro interno, pues las hace peligrosas a ojos de una visión muy particular de tipo religioso. Ni siquiera es político, es de tipo religioso, es decir, más ideologizado que eso no puede existir en el mundo. Y sin embargo, en esa cruzada ¿cómo se llama ello?, en contra de la ideología de género, se meten con los niños. Mire, borrar la palabra niñas del lenguaje oficial de un Estado, de un gobierno, es nada más ni nada menos que tratar de borrar el mismo ser niños.
Es decir, hay una corriente de pensamiento que yo respeto mucho y que siempre lo reitera desde hace mucho tiempo atrás. Dice, lo que no se menciona no existe. Y eso es cierto. Y entonces este acto de borrar la presencia, la palabra niña, niñas, sus actos, sus expresiones, como la del mural aquel, tiene unas connotaciones muy profundas. Eso es de una simbología, de un significado aterrador. Estamos borrando una parte de nuestra sociedad y una de las partes más importantes, más vitales de cualquier sociedad en el mundo entero, que es el de las niñas. Pero esto lo que refleja en sí es un sesgo ideológico, un fanatismo religioso que no cabe en ninguna sociedad que se declare decente, que se autoperciba decente, que se crea medianamente inteligente y, en últimas, mínimamente civilizada. Lo que hace esta señora, las declaraciones de la señora Vivian Morales, las declaraciones de la directora del ICBF, nos retrasan, oígame bien, casi que al siglo XV, siglo XVI, por no hablar tiempos más oscuros, el oscurantismo donde efectivamente las mujeres no existían y los niños mucho menos. Entonces, aquí hay que hacer un llamado de atención. Estas muestras de poder, nombrando en el gobierno nacional a personas como Vivian Morales, a la señora Carolina Restrepo o al señor Jaime Beltrán, el pastor aquel que está envuelto en unos malos manejos de sus dinerillos cuando pasó como servidor público por allá en Santander y que se fue de paseo en medio de la crisis humanitaria más grande en los últimos tiempos, de la cual él también debería hacerse responsable, pues da muestra de cómo vamos a manejar o cómo van a manejar ellos el país, bajo un sesgo ideológico, pero todo, y como lo vamos a ver más adelante, todo con una intencionalidad, que es de ir ambientando y co-creando ese enemigo interno, que ya lo habían hecho Franco, que ya lo había hecho Mussolini, que ya lo había promulgado el mismo señor Laureano Gómez en el siglo pasado, cuando ellos hablaban pues del ateísmo. Miren ustedes qué particularidad, el señor Adle hasta hace unos meses era ateo, ahora es converso. El ateísmo, el judaísmo, miren ustedes la paradoja, todos estos predecesores, mentores políticos, ideológicos, filosóficos del señor de la Espriella, eran antijudíos, algunos de ellos en sus discursos, y ahora, oh sorpresa, miren ustedes que el primer acto de gobierno del señor de la Espriella en medio del desastre del terremoto fue reconocer al Estado de Israel. Nada más paradójico, pero nada más brillante para demostrar la incoherencia de este señor que está a cargo de las riendas del país. Pero como les decía, comparten eso, en volver la religión uno de los pilares fundamentales del Estado, en este caso el Estado colombiano, y devolver el fundamentalismo religioso una de sus principales herramientas para adoctrinar, para homogeneizar a la sociedad, pero también para ir eliminando enemigos, bien sea de manera simbólica, como en el caso de las niñas, borrándolas, para atacar, comillas, comillas, la ideología de género, o para borrar del conocimiento universal, al que supuestamente tenemos acceso, algunos pensamientos, algunos autores, algunas escuelas de pensamiento que resultarían nocivos para enfrentar y oponerse a un gobierno barbárico, atrabiliario y oscurantista como el del señor Abelardo de la Espriella. Pero si ustedes quieren saber qué tienen que ver esto de la religión, en cabeza de la ministra Vivian Morales, de la directora del ICBF, la señora Carolina Restrepo, o del Minvivienda paseador, el señor Beltrán, con la censura y con el señor Cerimedo, les pido que no se desconecten mucho, vaya a hacer vueltica al baño, a rellenar su bebida, a rellenar su coquita de pasabocas, a darle me gusta a este video acá en nuestro canal de YouTube, a compartirlo si es el caso y a compartirlo en sus redes sociales, invitando más gente a que lo vean.
No se desconecten que ya vamos con la segunda reflexión de esta edición central de la conversa de fin de semana del día de hoy, en donde estamos hablando de fascismo y censura. No se desconecten que ya seguimos con la siguiente sección. ¿No? La idea de este gobierno es mostrar una narrativa, un discurso de unanimidad, de reconstrucción nacional, como él lo planteó en otro momento, de regeneración. Buena parte de estas emisoras de paz muy posiblemente, muy posiblemente no, sean críticas, sean un escenario de vigilancia, de control político permanente a el desempeño del gobierno, que es un gobierno que pretende implementar políticas claramente antipopulares. Entonces, ese tipo de voces no serían cómodas para este gobierno que pretende, a partir del espectáculo, tener unanimidad. No es solamente en esta coyuntura, sino también es preventivo. Gracias por estar aquí, conectados a esta edición central de la conversa de fin de semana del día de hoy, en donde estamos compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a los últimos acontecimientos de la vida política, social de Colombia y de Latinoamérica en estos días. Para quienes apenas se están conectando, estamos tratando de compartir con ustedes unas reflexiones en torno al vínculo que puede tener la noticia, desafortunadamente no tan publicitada, permítame la expresión, no tan hecha pública, perdón, en los medios tradicionales de comunicación, en los informativos de Colombia y Latinoamérica, que está situada alrededor del hecho de la captura y los allanamientos del señor Sarimedo, uno de los personajes muy oscuros de la derecha internacional, pero de gran importancia como estratega de comunicaciones de muchos de los actuales y pasados gobernantes de América, que van desde el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump hasta el gobierno de Milei, pasando por el actual encargado o supuesto presidente de Colombia, el señor Abelardo de la Espriella. Estamos tratando de mirar cómo este fascismo que el expresidente Petro llamó tecnofascismo, tiene que ver con el viejo fascismo del generalísimo Franco o del duce Mussolini en Italia, o con los sueños grandilocuentes de Laureano Gómez con el gobierno de Abelardo de la Espriella, para el caso nuestro. Y en una primera reflexión, en una segunda reflexión, mirábamos cómo uno de los pilares fundamentales, tanto del franquismo como del fascismo original en Italia, como el conservadurismo puro de Laureano Gómez y lo que está tratando de imponer el señor de la Espriella aquí en Colombia, tienen como uno de los ejes centrales el manejo del fundamentalismo religioso como uno de los pilares fundamentales de sus gobiernos. Y para la muestra un botón, en este gobierno, el del señor de la Espriella, en la cartera, nada más ni nada menos que el de educación, nombra a una de las más conocidas fundamentalistas religiosas, la señora Vivian Morales, ex fiscal general de la Nación de Colombia, emparentada o relacionada con uno de los tipos más controversiales también de la historia política, un señor que ha sido juzgado, investigado, condenado por actos de corrupción, malos manejos, etcétera, etcétera, el señor Carlos Alfonso Lucio, como rectora nada más ni nada menos que de la Educación Nacional. Pero no contentos con esto, nombra como ministro de Vivienda a un pastor también de estas iglesias protestantistas, de estas sectas evangélicas, como titular del Ministerio de Vivienda, no obstante que en su pasado no muy lejano también ha sido vinculado por malos manejos, por corrupción cuando fue funcionario en el departamento de Santander, y como para muestra brillante de su quehacer como pastor y como funcionario público, en medio de la crisis del terremoto, medio de esta crisis humanitaria que tienen enlutados a miles de hogares colombianos y tiene en crisis social y económica el país,
el responsable de la reconstrucción y de atender la catástrofe, pues se fue de paseo con su familia, su sagrada familia, a la costa caribe de Colombia. Y para colocarle el monito al regalo de este experimento fascista colombiano, el señor de la Espriella nombra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la entidad encargada del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, es decir, el futuro de la sociedad colombiana, a otra fundamentalista, no sé si católica o evangélica, la señora María Carolina Restrepo, que en sus primeras actuaciones, ejerciendo la censura, manda a borrar un mural de unas niñas que lo hicieron como expresión de su dolor y de su solidaridad alrededor de un hecho execrable en contra de una niña que fue violada y fue asesinada en Bogotá. En contra de este colectivo de niños, niñas y adolescentes fue la primera acción oficial, es decir, quien está encargada de la protección de las niñas, niños y adolescentes, lo primero que hace es atacar a un colectivo de niños. Entonces, de ahí para allá, si eso fue el desayuno, ahora que estamos con los dichos, pues no imagínense cómo era el almuerzo. Y a renglón seguido, una de sus instrucciones es borrar de toda la documentación oficial, de todos los comunicados oficiales del ICBF, la palabra niñas, en otro acto de agresión, de violencia, tanto de género como en contra de los niños. Nada más ni nada menos que el encargo que constitucionalmente le habían dado a ella, es decir, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sus primeras de cambio como funcionaria es atacar a las niñas. Entonces, todo alrededor de ir creando un enemigo interno, tal como ya lo habían hecho el generalísimo Franco, el Duce Mussolini, el papá de los conservadores en Colombia, el señor Laureano Gómez, y pretende hacerlo el señor de la Espriella. Es decir, para los europeos y para el criollo, la masonería, el comunismo, eran los enemigos internos que había que acabarlo. Aquí en Colombia, pues el liberalismo, en la época de Laureano. Ahora en época de Abelardo de la Espriella, entonces es la ideología de género, al parecer las niñas, las mujeres, las feministas, pero al parecer también parece ser los indios, parece ser los negros, parecen ser los sindicalistas, los ambientalistas, los estudiantes, todo tipo de organización social que le parezca sospechosa, tal como le parecían sospechosos los liberales al señor Laureano Gómez, como le parecían sospechosos los comunistas a Mussolini y al generalísimo Franco, es decir, un enemigo interno creado por personajes como los ministros que acabo de nombrar, de Abelardo de la Espriella, alrededor de los cuales se va empujando a la sociedad, es decir, al resto de nosotros, a ustedes y a nosotros, para echarle las culpas a ellos, echarle todas las culpas de todo lo que nos pasa de malo en la sociedad, hay que echársela a alguien. Y ese es el enemigo interno que ellos crean. Vuelvo y le digo, en la Alemania de Hitler se le echó la culpa a los judíos de todos los males que pasaban en la sociedad alemana de esa época, de la proto-Alemania. El señor Hitler le echó la culpa a los judíos y ese enemigo interno le sirvió como pivote, como piedra angular para hacer todo lo que él hizo. Ese genocidio que cometió en contra del pueblo judío. Ese mismo pueblo judío, que ahorita vamos a ver, está replicando lo mismo que le hicieron a sus abuelos, a sus bisabuelos en Palestina. Pero bueno, esa es otra conversa. Asimismo, los liberales en la época de Laureano Gómez fueron, desde la perspectiva pues, de los conservadores de esa época, los culpables de todos los males de la República de Colombia. Entonces, el señor Abelardo de la Espriella traslapa toda esa historia en su versión muy particular, muy folclórica, tal como es él, y entonces encarga a estos fundamentalistas religiosos para que le ayuden a construir ese enemigo interno. Entonces, porque ese epíteto, ese hashtag, esa etiqueta de petristas, pues muy amplio, entonces hay que empezarlo a detallar para que la gente lo tenga más claro. Y en este caso, pues fueron las niñas, pero son la famosa ideología de género, es decir, las compañeras feministas, las compañeras y compañeros feministas.
los compañeros de las comunidades LGBTIQ+, los compañeros de las organizaciones indígenas, de las organizaciones afro, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos y de nosotros se está convirtiendo en ese enemigo interno que quiere Abelardo de la Espriella construirle al resto de la sociedad, sobre todo a los que votaron y las que votaron por él, para justificar todas sus fechorías, todas sus ineptitudes, todas sus incapacidades, y cómo él va a favorecer unos intereses muy particulares de un reducido número de personas, pero sobre todo de conglomerados económicos, y tirar cortinas de humo a sus amigos no tan presentables como, por ejemplo, los de los grupos armados ilegales que él ayudó a negociar en la época de Rialito y que tiene algunos vínculos todavía con esos personajes en su ejercicio profesional como abogado penalista. Pues bien, ¿qué tiene que ver con todo eso con la censura? Porque la censura, y aquí vamos rápido, ya vamos casi terminando esta edición. La censura es otro de los pilares fundamentales del fascismo. Más allá de crear ese enemigo interno al que hay que echarle todas las culpas de todo lo malo que nos pasa, el de tratar de homogeneizar el pensamiento, es decir, la religión como ese tapaojos que utilizan los caballos en alguna época para que la gente no mire más allá u otras cosas diferentes que la fe de quien está en el titular de la cartera de educación o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de la Presidencia de la República, es decir, la Biblia y el Evangelio se convierten en ese manual obligatorio de vida y el que no está ahí pues queda excluido. Y como lo dijo alguna vez quien funge como presidente de Colombia, el señor de la Espriella, y el que no está aquí pues puede ser susceptible de ser destripado o recibir balín, como lo dijo algún concejal en la costa norte colombiana. Entonces, ese paso de ir homogeneizando la sociedad, ir perfilando un pensamiento único, oficial, el del gobierno, y el de tratar de ir excluyendo o adoctrinando al resto, va de la mano con el otro ejercicio, que es el de la censura. Todos, pues más o menos tenemos alguna noción de qué es la censura, es decir, cuando alguna persona impide que otra persona se exprese libremente, no lo deja hablar, no lo deja publicar o no lo deja ver. Y ya lo vimos, lo mencionábamos al principio de esta edición de la conversa, cuando el señor de la Espriella, que se dice presidente de Colombia, uno de sus también primerísimos actos es sacar una circular, una directriz donde nombra como expediente secreto las hojas de vida de quienes van a ser sus auxiliares en ese experimento de gobierno que él tiene, pues nada más ni nada menos que está ejerciendo la censura. Todos los documentos que tengan que ver con el gobierno, salvo los que tengan que ver con la defensa y algunos de economía, pues son públicos, son de conocimiento de todos los ciudadanos, del soberano, es decir, de ustedes y de nosotros. Pero este señor, en ese afán de tapar todo, de ocultar todo su actuar con cortinas de humo, pues simplemente optó por censurar esa información. Tal como lo hizo también con las 20 emisoras de paz, de las cuales ustedes, como ven ahí en la imagen que me acompaña, incluso hasta la misma y muy oscura y opaca Defensoría del Pueblo ya se pronunció, tal como también se pronunció también la muy acomodada Flip, señalando eso, que el resto de los medios de comunicación tradicional, la gran prensa colombiana, obviamente al servicio de los gremios y de la derecha colombiana, no han hecho o han callado, que es este ejercicio de censura, de acallamiento de las voces que ni siquiera podemos saber si son opositoras o no, pero que son de la periferia, del resto de la Gran Colombia. Esas voces otras de las víctimas, nada más ni nada menos. Algo más oprobioso, algo más abusivo, algo más autoritario no se puede encontrar. Quitarles el único canal que tenían las víctimas, las comunidades de la periferia de Colombia, para comunicarse, para comunicar, para reencontrarse, para expresar y para ir transformando el duelo de todo este poco de años de violencia en contra de ellos. Si eso a usted no le parece censura, si no le parece oprobioso, si no le parece que es el regreso al oscurantismo más oscuro, permítame la expresión,
pues sinceramente estamos ustedes y yo, o por lo menos quien piensa así, en diametralmente opuestos pensamientos, formas de ver. Pero sin embargo, eso es lo que hay. Y el problema es que ahorita arrancaron, y ya con esta termino esta parte de la reflexión, arrancaron con las emisoras de paz, porque supuestamente, según un honorable congresista de este país, miren ustedes, oh, sorpresa, sorpresa, finjamos sorpresa, guiño, guiño. Uno de los descendientes del señor Laureano Gómez, ¿se acuerdan ese? Que le gustaba parecerse al Duce, Mussolini, al generalísimo Franco, incluso que se declaró aliado del señor Hitler en Alemania. Pues uno de sus descendientes es uno de los que ha dicho públicamente que la justificación para cerrar las emisoras de paz de las víctimas de las comunidades rurales, indígenas, afro de Colombia, esa otra gran parte de Colombia, era porque eran emisoras de la FARC. Nada más irresponsable, nada más egoísta, nada más oprobioso, nada más grosero. Pero no se podía esperar nada menos de uno de los descendientes, de uno de los señores que incendió este país y que nos tiene como nos tiene el día de hoy. Los invito a que nos regalemos unos breves instantes para unos últimos mensajes de importancia para ustedes, último clip, y llegaremos a la parte final de estas reflexiones, mirando qué es esa cosa de Cerimedo y explicándoles, o por lo menos dejando en punta qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido hablando. Les pido el favor, no olvidar de darle me gusta a este video, de compartirlo si a bien tienen y de no desconectarse. Ya regresamos. ¿Qué es Cerimedo aparte de todo eso? Es un lobista de negocios. Porque acá se cruza todo. Acá se cruza todo. La internacional ultraderechista no hace solamente guerra cultural, no hace solamente batalla cultural. Lo que hace es trolls por millones para tratar de cambiar la percepción. Ellos lo que quieren es extirpar las tradiciones democráticas, populares, participativas de pueblos como el argentino, y lo dicen por otra parte. Cerimedo fue asesor de Milei en la campaña, pero no asesor consejero. Fue jefe de las bandas, estratega, y jefe de las bandas de trolls o de bots que hacían lo que se llama el lado B de las campañas. El lado B de las campañas es el lado anónimo, que es ensuciar, llenar de mierda, como vos recordás siempre a Steve Bannon, que es el maestro de todos ellos. Digo, ¿cómo se llena de mierda? El que llena de mierda en general no firma. Puede firmar una crítica. Eso es una parte de lo que hacían las huestes digitales. Bien, esa es una parte. En la Argentina. Con Jair Bolsonaro en Brasil, a tal punto que fue investigado por el intento de golpe de Jair, por su participación en la desinformación previa al intento de golpe de Jair Bolsonaro. Milei, Bolsonaro. Honduras con la vuelta de la ultraderecha. Bolivia con la vuelta de la ultraderecha, Rodrigo Paz, el actual presidente. Y además Estados Unidos, lo vimos en el programa de ayer. Cerimedo está vinculado, pero no es que tiene simpatías, es que es parte de la CEPAC, que es la internacional ultraderechista, ultraconservadora, que tiene, diferentes terminales, Trump, Italia antes, no sé si ahora con Meloni, pero Hungría antes de que fuera derrotado Orbán, la Argentina con Milei, Abelardo de la Espriella en Colombia. Gracias por estar conectados con la conversa de fin de semana. Estamos llegando ya a la parte conclusiva, la parte final, no conclusiva, parte final de esta edición de la conversa de fin de semana hoy, que hemos estado hablando de fascismo y censura. Antes de compartir con usted las últimas reflexiones, después de ver este muy interesante video alrededor del señor Cerimedo, contarles que hay que agradecerles a ustedes, primero pues por estar aquí y a la gente que se ha vinculado a nuestra campaña Una Vaca por la conversa de fin de semana. En el banner que está desplazándose en la parte inferior de sus pantallas, de sus dispositivos de sus pantallas, los estamos invitando a que hagan parte de esta campaña. Sus aportes económicos entran al portal Baki de Colombia, buscan Una Vaca por la conversa de fin de semana, de manera intuitiva
Allí los ayudan, los van guiando para que ustedes hagan sus aportes económicos, para que soporten este proyecto de comunicación alternativa independiente ahora tan necesarios, y para que sigamos haciendo eso que venimos haciendo nosotros desde ya hace más de 6 años. Agradecerles a todos quienes ya se han vinculado, invitarlos a ustedes a que se vinculen, invitarlos nuevamente a que le den me gusta, compartir este video y a que se hagan seguidores y suscriptores de todos nuestros perfiles en nuestras diferentes presencias en las redes sociales en este momento. Última reflexión, por lo menos para el día de hoy. Veían ustedes en ese clip una explicación más o menos de quién es ese señor Sarimedo, que fue en estos días, en días recientes, apresado como consecuencia de las denuncias de su esposa, a quien, palabras de su esposa, él había mandado a asesinar contratando unos sicarios que, oh sorpresa, sorpresa, al parecer eran miembros de la policía boliviana. Todo, obviamente, bajo investigaciones de las autoridades bolivianas, que es donde se centró el crimen. Señor Sarimedo es uno de estos personajes oscuros que están tras bambalinas, debajo del escritorio, que hacen mucha bulla, pero que nosotros normalmente no lo conectamos con los círculos del poder. Y aquí es donde se cierra este rompecabezas que hemos tratado de compartir con ustedes. En tiempos modernos, otro de los pilares fundamentales del fascismo y del viejo fascismo europeo y del nuevo neofascismo, tecnofascismo de Occidente, es el de la manipulación de la información. Como le decíamos al principio, el expresidente Petro ya había denunciado que esto estaba pasando. Comunicadores, investigadores periodísticos a nivel latinoamericano ya habían dado las alertas y ya muchos de nosotros habíamos replicado esas denuncias cuando se destapó el Honduras Gate. Otra de las noticias que pasó por debajo, bien debajo del radar de los medios tradicionales de comunicación en Latinoamérica, donde se mezclaban o donde se empezaban a dar señales de cómo era esa red internacional que se había construido para poner gobiernos fundamentalistas de ultraderecha en diversos países de Latinoamérica afines al gobierno de Donald Trump. Todo de la mano del AIPAC, que es diferente al que escuchaban ustedes en el video, que el AIPAC es esa agencia, esa poderosísima agencia israelí, judía, sionista, que manipula la política en Estados Unidos y que al parecer ha venido manipulando la política de Latinoamérica. Un señor como Sarimedo, pues es uno de los jugadores estratégicos de este entramado, que viene del AIPAC, del sionismo internacional, del gobierno de los Norteamérica, Estados Unidos, y que ha irrigado toda este cáncer antidemocrático de manipulación de la información, manipulación de la conciencia electoral y de la democracia de Latinoamérica. La noticia queda en punta. Quisiéramos dedicarle más tiempo, pero ya se nos acabó para esta edición. En la descripción de este video en YouTube vamos a dejar el enlace a dos espacios de YouTube donde se hace más a detalle la explicación de cómo funcionan estas granjas. Aunque vuelvo y reitero, el expresidente Petro ya más o menos nos lo había explicado y muchos de nosotros tenemos nociones de eso. Sí sería bueno, y les recomiendo a ustedes, para que no nos desinformen, para que no nos manipulen, que le echen una miradita a estos dos espacios que vamos a compartir con ustedes para que en más detalle miremos la importancia de este señor Sarimedo y cómo nos manipularon. Y finalizando, para verdad es el tiempo. El tiempo, pero no el del Grupo Aval, como lo decíamos en la edición pasada. El hombre más rico de Colombia. El tiempo, esa sucesión de eventos que determinan la historia particular de cada uno de nosotros y la historia de la sociedad, termina por poner las cosas en sus sitios y darle la razón al que la ha tenido y quitársela al que nunca la tuvo. El encarcelamiento del señor Sarimedo, pero también los descubrimientos anteriores de Snowden, del Honduras Gate y lo que sabemos ahora,
nos vienen dando la razón a nosotros, a quienes hemos venido denunciando que la derecha internacional no nos ha jugado limpio, nos ha manipulado, nos sigue manipulando, y que experimentos como el de Abelardo de la Espriella no son otra cosa diferente que el fascismo en el siglo XXI. Quisiéramos invitarlos ya finalmente, y agradeciéndoles por haber estado con nosotros compartiendo su espacio, su tiempo, sobre todo su tiempo, su generosidad con él, a que, como decimos en cada edición de la conversa de fin de semana, no nos crean tampoco esto que acabamos de decir. Sométalo a votación, sométalo a escrutinio, contrástenlo, investíguelo cuando tenga tiempo, mire otras fuentes, googleelo, para que no lo manipulen. Pero así como y les agradecemos que lo estén haciendo tanto con este espacio, nosotros ponen sobre escrutinio y nos encanta. También pongan en escrutinio todo eso que dicen en RCN, en Caracol, bueno, los voy a nombrar porque ellos no pagan pauta aquí. Cómo ellos ocultan parte de la información. Ese ocultamiento de la información también es censura, es autocensura, que le ayuda a la censura oficial. Entonces, vamos viendo cómo están tratando de manipularnos para ponernos a pensar en una sola forma, en una sola visión del mundo, pero sobre todo para ocultar todo eso que ellos están haciendo detrás de bambalinas, detrás de esas cortinas. Hay que preguntarnos, ¿a quién le favorece? ¿Quiénes son los que van a salir ganando con todo esto? Que no sepamos la verdad. ¿Quiénes van a ganar con que fundamentalistas religiosos estén al mando de la educación, pero sobre todo de la protección de los niños, niñas y adolescentes de Colombia? Porque un tipo tan oscuro como el ministro de Vivienda está ahí. ¿Para qué está ahí? Etcétera, etcétera. Más preguntas que respuestas. Los invitamos a la próxima edición de la conversa de fin de semana, si no pasa nada raro, de aquí 8 días, si no pasa nada extraordinario, y nuevamente invítalos a que le den me gusta, que se suscriban, pero sobre todo a que comenten, critiquen, sugieran, denle manito arriba, pero si quieren también den manito abajo. No los cansamos más por el día de hoy, los invitamos a que sigan tratando de sobrevivir y a que sigamos solidarios con nuestros hermanos y hermanas colombianas que han sido víctimas de la madre naturaleza. Cuídense mucho, chao, chao.